Hermanos, nuestro último domingo de cantar himnos navideños, amén. Quiero exprimir lo más posible de esta temporada. Abran sus Biblias, por favor, vayamos a Lucas capítulo 2. Hoy terminamos nuestra serie Nada puede robarnos la Navidad. Y la verdad del mensaje de hoy, creo que va a ser muy apropiado para terminar nuestra serie de esta forma. Y vamos a hablar sobre cómo ni los disgustos de la vida nos pueden robar la Navidad. Y seguramente muchos hemos tenido distintos disgustos en este año y vamos a hablar un poco de esto el día de hoy. Lucas capítulo 2 y vamos al versículo 36. Lucas 2, versículo 36 al versículo 38. Estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Voy a tomar unos minutos para tratar de animarnos en este pensamiento. Ana, la viuda, que quizás podría verse amargado por la muerte de su esposo, vivió 84 años de viuda. Ahora escúchenme, hermanos, yo he visto viudas que no tienen la gracia de Dios en sus vidas. Y la semana pasada que me estaba preparando para este mensaje, había hablado con la hermana Cancio sobre este mismo mensaje que voy a predicar el día de hoy. Yo no sé qué disgusto tiene en su vida hoy. Ana vivió 84 años con un disgusto, algo que no podría ser borrado, algo que no podría resucitar a su marido de los muertos. Y sin embargo, no le encontramos a Ana, ya de una edad avanzada, enojada con la vida, enojada con Dios, sino que encontramos a una mujer santa que logró transformar esa agonía en servicio. ¿Qué está haciendo usted con su disgusto? ¿Qué es a lo mejor algo en su vida hoy que no puedes borrar? No hay regreso, no es como una película que puedes irte de regreso, no lo puedes quitar. Pero miren, el diablo quiere usar eso en su vida para arruinarte. Dios quiere que usted lo use como una razón de servirle. Y hoy vamos a aprender eso de la vida de Ana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Señor, por favor te pido que me des tu poder. Ayúdanos, Señor, y yo sé que aún mucho de lo que yo voy a predicar hoy, yo no lo he experimentado, ese tipo de dolor. Pero yo te pido, Señor, que aún me ayudes a enseñar con tu poder. Ayúdame a enseñar con tu gracia en mi vida. Y te pido, Señor, que esto sea muy edificante. Yo sé que no sabemos ni qué nos espera el próximo año, pero te pido que este mensaje nos ayude a tomar decisiones para nuestra bendición por las cosas que están por venir que aún ni conocemos. Ayúdanos en este momento, bendice la predicación en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios tiene planes para nuestras vidas y muchos de estos planes involucran bastantes disgustos que vamos a tener que enfrentar. Para poder clarificar, un disgusto es algo que tenemos que vivir con eso. Cuando me estoy refiriendo a un disgusto, es algo que algo pasó y no puede ser borrado, ya es algo con lo que vives desde ese punto en adelante, algo que no es un ideal para nosotros. Obviamente hay disgustos de corto plazo y hay unos que es toda la vida, que no se puede hacer nada acerca de lo que pasó. Quizás algo que pasó en su vida la afectó por completo. Quizás algo tiene en su historial, algo que pasó de niño que nunca puede ser borrado. En otras palabras, hay un antes y un después de ese momento.
Y todos tenemos tales momentos en nuestras vidas, todos podemos ver hacia atrás de algo que marcó nuestras vidas, y no todo el tiempo lo marca para el bien, sino que marca un momento trágico en nuestras vidas. En la vida cosas suceden que nos afectan y pueden afectarnos el resto de nuestras vidas. La Biblia habla bastante de esto, y no tengo el tiempo para desarrollar toda la teología de cómo, qué sucede cuando alguien nace enfermo o cuando alguien nace ciego y cómo teológicamente acomodar esto, pero sí les quiero dar varias ilustraciones que vemos en la Biblia, porque muchas veces estas cosas suceden para la gloria de Dios. La Biblia nos dice, noten en Juan 9, versículo 1 al 3, quiero que noten esto cuidadosamente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Y cuando vemos esto, hermanos, es un disgusto muy grande, es algo que obviamente aquí vemos a alguien que fue ciego y fue ciego toda su vida. Es algo que no es un ideal con el cual esta persona tuvo que vivir con esto. Pero si le llegáramos a preguntar a Jesús por qué, él mismo contestó, y es para que las obras de Dios se vieran en él. Otras veces vemos que son simplemente accidentes que llegan a afectar toda tu vida. La Biblia dice, quiero que veamos en 2 de Samuel, y noten aquí en la pantalla, 2 de Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y de su nodriza, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué sucedió ahí? Se le cayó el niño y quedó como. Su nombre era Mefiboset. Ahora, fíjense muy bien aquí pasó algo por lo cual, ahora Mefiboset tuvo que vivir toda su vida cojo. ¿Por qué? Porque se le cayó a su madre. Mefiboset no había nada que él podría hacer para borrar eso en su vida. Él tuvo que vivir toda una vida cojo, porque se le cayó a su madre. Quizás este tipo de cosas nosotros podemos ver y decir, qué disgusto, qué feo que esto haya sucedido, y cómo, y por qué sucedió esto de esta forma, y qué injusto Dios, porque mira, he sufrido toda mi vida con esto. Quizás puede ser visto esto como un acto aún de misericordia, cuando vemos en la Biblia que quienes van a Jesús son los cojos, los ciegos y los mancos. La Biblia dice en Mateo 21:14, noten, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Se pensaba que Pablo tenía un aguijón en la carne y que ese aguijón en la carne tenía algo que ver con sus ojos. Hay mucho debate entre diferentes predicadores sobre qué era el aguijón de la carne, y les prometo que yo no voy a resolver ese problema el día de hoy. Cualquiera que sea el problema y cualquiera que sea el aguijón de la carne de Pablo, eso no es tan importante, sino qué es lo que hizo Pablo acerca de este aguijón. Y la Biblia dice obviamente que Pablo pues no está feliz, es un disgusto en su vida. Es algo que si fuera por él lo cambiara, y él fue a Dios en oración. Y dice la Biblia, vean en 2 de Corintios 12, versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí se ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora noten aquí entonces que cualquiera que sea la venida, ya sea un accidente, ya sea para que Dios reciba gloria, ya sea simplemente para que no nos exaltemos de forma, de una sobremanera como en el caso de Pablo, Dios permite disgustos en nuestras vidas. Cosas que si fuera por nosotros lo cambiáramos. Si pudiéramos regresar en nuestra historia, lo borraríamos. Si pudiéramos nosotros enfrentarlo hoy, definitivamente no nos permitiéramos de haber enfrentado ese momento, algo que marcó nuestras vidas. Y de esto nosotros aprendemos esto. Y vean aquí, cuando no podemos cambiar nuestra circunstancia, debemos de descansar en su gracia. No hay nada que Ana podría hacer de la muerte de su esposo, pero tarde o temprano tenemos que aprender a descansar en la gracia de Dios. Si la circunstancia no puede cambiar, descansar es la única opción, porque si no descansamos en la gracia de Dios, nos amargamos, nos ponemos enojados en contra de la vida, enfrentamos la vida con rabia, no con gracia. Esto, hermanos, es lo que llevó a Ana a tener una buena vida ante los ojos de Dios, porque no permitió que la tragedia de su esposo, de la muerte de su esposo, la llevara a una agonía amarga contra Dios y contra los seres humanos. Yo he conocido a muchas tales mujeres en cuanto a cómo han respondido a los dolores de la vida. Y la verdad es que yo nunca he enfrentado ese dolor. Ojalá que no tenga que. Pero gracias a Dios que en mi vida he podido observar la vida de muchos que sí han pasado por esto. Y muchas veces los veo de lejos y tengo una gran admiración y siempre me pregunto, ¿cómo le hicieron? No entiendo esta fuerza, no entiendo esta gracia que experimentaron. Hay un pastor en Pensilvania que nos apoya, que falleció su esposa de cáncer. Y él siguió sirviendo al Señor. Él escribió todo un librito sobre la gracia de Dios en tu vida cuando enfrentas este tipo de problemas. Y wow, yo veo eso y yo me admiro, porque he visto tales hombres que pierdan a su esposa y esa es la razón que se van al mundo. ¿Cuál es la diferencia? Cómo el dolor de uno lo santifica y lo hace más fuerte como creyente, y ese mismo dolor causa que unos corran al mundo. ¿Cuál es la explicación de esto? Y la verdad es, hermanos, que nunca hay una forma concreta de cómo contestar esto, pero esto nos lleva a la historia de Ana, porque la historia del trabajo de una mujer solitaria, que es lo que estamos leyendo aquí, nuestro texto nos presenta la imagen de una mujer muy avanzada de edad, sola, anciana y viuda. No hay nada más trágico que lo que acabo de decir. O sea, la vida de esta mujer, descrita humanamente, es horrífico. ¿Quién quiere ser de muy avanzada edad? Ha de tener más de 100 años. Sola. Amén. Viuda. Si hoy las viudas batallan, imagínense las viudas en esa época. Algo que aprendemos de esta gran mujer, vean por favor, el nombre Ana significa gracia. Y ella vivió su nombre, porque no estaba viviendo en el poder de ella misma, estaba viviendo bajo el poder de la gracia de Dios. Cuando aún era muy joven, se casó. Muchos piensan que se podría haber casado a los 15 años. Y durante 7 años felices de matrimonio, Dios decide que muere su esposo. La Biblia no nos dice cómo, no nos dice qué pasó, nomás nos dice que pues la luna de miel de Ana terminó después de 7 años. La sombra de muerte de su esposo obviamente cambió el humor feliz del hogar. Hermanos, un
Y estas cosas suceden. Este mismo año, un matrimonio joven que iban a ser misioneros, murió su esposo de San Luis Potosí, de una enfermedad. ¿Quién se iba a esperar esto? Yo no. Pero eso es lo que Dios permitió. ¿Qué iba a hacer esa joven viuda con su vida después de la muerte de su esposo? Una jovencita, 7 años después se casa y luego se acabó su matrimonio. 84 años de viuda sirviendo al Señor. Hay mucho que se puede decir. Incluso vean por favor aquí en la pantalla, seguramente podría unirse a las cientos de mujeres que se amargan y terminan decepcionadas con la vida. Seguramente, porque hay muchos, y hombres también, no nomás mujeres, hombres que no saben digerir los dolores de la vida y se amargan. Y hay una fila y lista de tales personas. Yo he visto, hermanos, a hombres muy fieles que hoy se encuentran como paganos simplemente porque algo sucedió en sus vidas. Se llevó en sí ese mismo dolor al templo. Lo que podría haber sido el dolor de Ana lo convirtió en servicio. Se consagró a Dios. Ana estaba en el templo, no se encontraba miserable, ni tampoco se encontraba inútil. A lo contrario, ella estaba sirviendo de día y de noche, dice la Biblia. Aparentemente Dios le dio el don de profecía. Proclamaba la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y antes que se levanten los pentecostales, eso no quiere decir que era predicadora. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero Dios la estaba usando de una forma muy increíble. Ahora ella vio a algunos, ¿verdad?, en su vida que a lo mejor se desanimaron y ella se mantuvo fiel con su problema. La razón que eso es bien importante, hermanos, es que muchos hermanos de nuestra iglesia no se encuentran en la voluntad de Dios porque no supieron digerir tragedia, no supieron dirigir dolor, no supieron qué hacer después del disgusto y comenzaron a digerir esto mal y de repente se encuentran fuera de la voluntad de Dios. Me imagino que Ana, fielmente como iba al templo, nunca se imaginó que un día iba a encontrar a Simeón bien feliz, que él vio al Mesías y de repente Ana se topa con el Mesías dentro del templo. Nunca se imaginó Ana que las cosas iban a terminar de esta forma. Ahora, no podía guardarse de las buenas noticias que había visto el Mesías, y la Biblia nos dice que Ana fue a todo el pueblo a decirles acerca del niño. Ahora vamos a aprender entonces cómo los disgustos de la vida, lo que usted está enfrentando en este momento, o quizás no lo estás enfrentando, pero decides revivirlo todos los días, de algo que pasó, cómo aún estos disgustos no deben de detenerte a que experimentes la Navidad, como lo vemos en la vida de Ana. Ahora quiero que veamos por favor número 1 entonces. Noten Ana la profetisa. Vamos a estudiar su persona. Ustedes si prenden uno de los aires por favor. Cuando no está el hermano Ramos lo extraño porque nadie prende los aires. Siempre se encarga de esto. Y quiero que veamos por favor Ana la profetisa. Unos pensarían, hermanos, que por su edad quizás ella no iba a ser útil en las cosas del Señor, por la edad de ella. Quizás gente podría haber pensado, no, pues es una anciana en realidad, nada va a pasar, pues ¿qué hiciera una ancianita? Pero aparentemente Ana es alguien bien especial, porque ella se encuentra sirviendo al Señor, ella se encuentra sirviendo a Dios a pesar de una vida larga y difícil que Dios le había permitido enfrentar. Entonces, como todo lo que hemos visto en esta serie, quién eres determina cómo reaccionas. Quién eres como persona determina cómo respondes a los dolores de la vida. Lo vimos con María cuando Dios cambió sus planes. Lo vemos con José, que fue decepcionado con un embarazo que no fue de él. Lo vemos con los reyes magos que sufrieron amenaza.
Y hoy estudiamos a Ana y vamos a ver que quién es Ana es más importante que su problema. Los problemas solamente revelan quién eres. Es lo único que los problemas revelan. Por eso, muchos pensaban que tenían fe hasta que vino COVID. Y se dieron cuenta que no tenían mucha fe. Porque ellos mismos se esclavizaron en temor de muerte. Tanto que cantaban victoria en Cristo, pero obviamente no lo creen de corazón, si no les permiten vivir libremente. Estas cosas nomás revelan, hermanos, en dónde estamos. Y muchos, pues no, es que pues mi condición, no, pues es que las situaciones, y yo sé, todos podemos decir lo que queramos decir, pero cruzan nuestras mentes. Y de repente ya no estamos tan felices con ver a Cristo, como tanto hemos cantado por años. Amén. En presencia estar de... Sí, en serio. Oh, cuán glorioso será. ¿A poco sí? Pero no estamos en prisa, ¿verdad? Para llegar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que todo eso simplemente debe de ser un recordatorio a todos nosotros de que quienes somos es más importante que enfrentamos, porque lo que enfrentamos va a ser determinado por quienes somos. ¿Quieres hacer más? Tienes que ser más. Nunca vas a ser más por Cristo hasta que no seas más como cristiano. Ana, la profetisa, era una gran mujer que nos enseña una tremenda lección. Primero vemos su nombre. Su nombre, como ya hemos visto, significa gracia, y vemos una mujer que literalmente vivió su nombre, fue fiel a su nombre. Gracia significa Ana. Segundo, vemos su posición. Dice la Biblia que ella era profetisa, y cuando aparece la palabra profetisa, todos se imaginan como un profeta que va y anda proclamando. Barnes dice lo siguiente en el comentario, dice: no se sabe por qué Ana fue llamada profetisa. Puede ser porque había sido la esposa de un profeta, o porque estaba empleada a celebrar las alabanzas de Dios, y da varios ejemplos, o porque ella había predecido eventos futuros siendo inspirados. Nadie sabe en realidad cuál es la función y cómo aparecen. Hay varias veces en la Biblia que aparecen profetisas. Sabemos que la hermana de Moisés era una profetisa, pero también sabemos que su ministerio era con damas. Ella andaba con las mujeres y era su ministerio. Sea lo que sea, hermanos, profetiza no significa pastora. Profetiza no es predicadora. Nosotros rechazamos todo pensar que esto es igual, y por eso existen hoy en día mujeres pastoras. El que anhela obispado, anhela buena obra, pero es necesario que el obispo sea esposo de una sola mujer. Es muy difícil que una mujer sea esposa de una sola mujer, amén. Pero noten aquí, la palabra profeta habla, o esa palabra habla de Dios, o habla por parte de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Eso tiene una variedad de funciones, pero es el poder proclamar la palabra de Dios en el poder de la palabra de Dios. Pero aquí hay algo bien interesante que tenemos que notar. 1 Corintios 14:32 dice lo siguiente: y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Esto quiere decir que muy en contrario a lo que vemos en las iglesias carismáticas, que gente pierde control y que no sabe qué es lo que está pasando, la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a ellos. O sea, nunca eso sale fuera de control. Nunca vamos a tener aquí un servicio donde voy a estar ungiendo y hermano Alexis va a estar rolando en el piso y va a perder control. Porque la Biblia dice que aún los profetas están ellos en sujeción con sus espíritus. Están sujetos a la palabra de Dios, están sujetos a la voluntad de Dios, no pierden control. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Timoteo 2:11 al 12, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Ya se van a levantar las
Las hermanas aquí. Cuando lleguen al cielo, hablen con Pablo. Muy bien, él fue quien escribió esto a Timoteo. Dice, porque no permito a las mujeres que enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una vez estaba hablando con un carismático acerca de esto. Me dijo, es que eso era conforme a los tiempos esos. Entonces es nomás esta porción de 1 Timoteo es lo que es obsoleto, o todo el libro de 1 Timoteo. No, nomás eso. Ok, ¿dice quién? Porque si vamos a jugar, no, pues esto nomás aplica en ese tiempo. Pues bueno, todo 1 Timoteo, entonces yo puedo tener 3 esposas. No podemos nomás tirar cosas porque no nos gustan. El por qué Dios decidió eso, yo les he dicho, yo no sé, mi esposa es más inteligente que yo. Quizás la única ventaja que tengo de mi esposa es que soy más estable. Amén. Es lo único, pero mi esposa se echa tremendos sermones en la casa, déjales digo. Amén. Quizás podría ser una mejor comunicadora que yo. Yo no sé por qué Dios escogió. Si ustedes leen, terminan allá en 2 Timoteo, la Biblia dice que la única razón que eso se escogió así era porque fue Eva quien fue engañada. Y Dios dijo, bueno, de aquí en adelante quien va a tener autoridad va a ser el hombre. Si Eva nunca hubiera pecado, ¿quién sabe cómo fueran las cosas? Amén, hermanos, así que no me vean a mí así, yo no fui, fue Tete, ¿verdad? Fue Eva, amén, a mí no me echen la culpa. Lo que sí sabemos de Ana era que era una mujer piadosa que Dios usó, que quizás podría revelar algo misterioso de Dios o podría animar. ¿Cuál era su función exacta? No lo entendemos, de que Dios la estaba usando, Dios la estaba usando. Y la presencia de Dios está en la vida de ella. También notamos algo acerca de ella y vemos su edad. La Biblia solamente dice en el versículo 36, y vayan allá conmigo por favor, el versículo 36 nos dice, estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Hermanos, eso debe de ser de ánimo a todos los ancianos de nuestra iglesia. Cualquier cosa que puedes hacer, hazlo. Llega el día, hermanos, donde vamos a estar con dolores de espalda, dolores de eso, pero lo que se puede hacer, háganlo. Me imagino que también Ana tenía sus dolores. Tenía 84 años de ser viuda, hermanos. Ella era de una edad muy avanzada, pero no solo vemos su edad, vemos también entonces su devoción. Esta mujer anciana, avanzada de edad, tenía más devoción que muchos jóvenes con toda la energía. Dice la Biblia en el versículo 37, y era ya viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer viuda de 84 años de ser viuda. Yo pienso que tenía más de 100 años y ella no se apartaba del templo, servía a Dios, hermanos. ¿Qué excusa tiene usted por no tener devoción? ¿Te gusta levantarte tarde? Es de esas personas que, aunque el servicio fue a las 11:15, fue un milagro para levantarte a las 8. ¿Para ti las 8 de la mañana es madrugar? Amén. ¿Cuál es su devoción? Aquí estaba una mujer anciana que tenía todas las excusas de mejor quedarse en casa. No, todos los días iba al templo. Ella era firme en la forma que servía. Algunos piensan que Ana se le dio lugar en un lugar que se quedara en el templo, pero eso es mucha especulación. Nadie sabe si vivía en el templo, vivía cerca o de qué tan largo tenía que viajar todos los días. Sabemos que todos los días estaba en el templo. Ella no fue mujer de corto plazo, de corta mecha, no fue como muchos cristianos que muchas veces inician con todo el gozo de la vida y una semana después ya ni se encuentran. Toda su vida está sirviendo a Dios. Vemos también que ella era una mujer disciplinada. La Biblia nos dice que servía a Dios con ayunos. Ayunos, hermanos. Todos los médicos te van a decir a esa edad que no debes de ayunar.
que eso es malo para ti. Pero aquí había una anciana que ayunaba y oraba todos los días. Todos los días. Ay, es que eran otros tiempos, pues seguía siendo ser humana. Amén, no era como que ella era algo sobrenatural, era una ser humana como usted y como yo. También vemos que era una mujer de oración. Todos los días oraba, todos los días. Hermanos, dice la Biblia que ella ayunaba. Les digo, ¿quién es ella? Es más maravilloso de qué es lo que ella enfrentó y cómo lo enfrentó. O sea, esta mujer nos predica a nosotros con su propia vida, de que era una mujer sólida, que servía a Dios, que tenía devoción. Pero entonces ella, ¿cómo digerió su problema? Y eso nos lleva al segundo principio de esta mañana, y noten el disgusto de Ana. Ahora sí vamos a hablar de todos los potenciales que podría haber sido la vida de Ana. Noten el versículo 36. Estaba ahí también Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Muchos tendrán, hermanos, que experimentar algo que no puede ser revertido, por lo cual viven con algo que si fuera por ellos lo cambiarían, sin duda. Pienso cuando primero yo fui salvo, y una de las primeras cosas que logré ver fue una hermana muy fiel de nuestra iglesia en Lancaster que se llamaba Lori Thomason. Recuerdo, toda la iglesia se unía a orar por ella. Recién casados, tenían quizás 1 año o 2 de haber sido casados, y de repente le dio cáncer también. Ella fue porque pensaba que tenía un grano aquí en la nuca y terminó siendo un tumor que se había ya agarrado de la vena y se infectó todo su cuerpo y falleció. Pero fue una fiel dama, una mujer de Dios. Su esposo hoy se encuentra sirviendo a Dios. Él luego siguió en la voluntad del Señor, encontró otra dama y siguió sirviendo al Señor. Nunca fue infiel el hermano, siguió siendo fiel hasta que Dios proveyó para él otra dama con quien se casó. Me pongo a pensar también luego, muy cercano después de esto, la muerte del hijo del pastor Bordel. Todos conocemos al hermano Bordel, pero no todos conocieron el hecho que él vio a su hijo lentamente morir por varios años, mientras que su hijo luchaba con leucemia, se dice en español. Y todos los días, una vez yo preguntándole, porque él llora todavía aún al hablar del tema, dije, hermano Bordel, y me dice, ¿qué puedes decirte? Y él me dijo, quizás es más fácil que un hijo muera en una tragedia que verlo morir todos los días. Eso es algo, hermanos, difícil de pensar. Me dice, yo todavía recuerdo, me dice, sentarme a un lado de mi hijo, y su hijo escogió quién quería que predicara en su funeral. Él escogió su música, él ya sabía que iba a morir. Él hizo su propio orden de servicio de su propio funeral. Al pastor Chapo le tocó predicar el funeral del hijo del hermano Bordel. Unos años atrás, el hijo del pastor John Wilkerson falleció. John Wilkerson es el pastor de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. En ese tiempo él era el pastor de la primera iglesia bautista de Long Beach. Él era el pastor americano donde trabajaba el pastor Parada, ambos trabajaban juntos. Y su hijo fue a un viaje a recoger algo para la iglesia en el norte de California, cuando se volcaron y falleció su hijo. Me tocó ver cómo él y su esposa cantaron himnos en el funeral de su hijo. Qué difícil eso fue. Todavía recuerdo cuando él estaba tratando de cantar, él no pudo, y fue su esposa a cantar con él, viceversa. Fue una de las cosas más tristes que uno ve. ¿Cómo es posible esto? Hermanos, no podemos imaginarnos, y yo no puedo imaginarme el dolor que cada uno de los que yo he mencionado experimentaron. Pero aunque no lo podamos imaginar, la vida de los hermanos nos inspiran.
porque es muy doloroso y yo no pretendo decir que la fe te quita el dolor, porque no la quita. Tu fe no te hace inmune a los dolores de la vida, a las decepciones, a las lágrimas, al fracaso. Todo duele igual. La fe no te hace inmune a todas estas cosas. Pero esto sí sabemos de que Ana fue viuda por 84 años. Ella experimentó el disgusto de un sueño que se arruinó muy rápido. A los 7 años apenas íbamos agarrando vuelo yo y mi esposa. Bueno, todavía siento que apenas vamos agarrando vuelo. Pero 7 años de matrimonio. Y llegó a su fin muy rápido. Ella tuvo el disgusto de enterrar a su esposo en el mero vigor de su vida. No era como que vivieron una larga vida juntos, apenas iban iniciando. Las luchas que tuvo para sobrevivir. Hermanos, noten, una viuda era de lo más triste en toda la Biblia. Porque las viudas terminaban muchas veces desamparadas en la calle, terminaban sin comida. ¿Por qué? Porque el hombre era el que salía a trabajar. Cuando leemos viuda en la Biblia es muy diferente a una viuda hoy en día, que va y trabaja y de una forma u otra hay una vida que pueden vivir. En los tiempos bíblicos, una viuda era casi igual o sinónimo a decir una desamparada, que ya no hay nada. Incluso por eso Dios hizo leyes acerca de las viudas. Pero aquí les va algo también que no muchos han pensado. La palabra huérfano en la Biblia no significa un niño sin padres, significa un niño sin un padre. Puede tener la mamá, pero si no tiene un padre, la Biblia le llama huérfano. ¿Por qué? Porque la muerte de un esposo, la muerte de un padre, era tan feo visto en la Biblia porque iban a sufrir, que la Biblia le llama a ellos huérfanos. La Biblia habla bastante de eso, incluso déjales muestro un ejemplo aquí, Isaías 1:17, la Biblia dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia ¿de quién? Al huérfano, amparad ¿a quién? Huérfano, viuda, juntos. Deuteronomio 10:18, que hace justicia al huérfano, ¿y a quién? Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. La Biblia da una luz de un huérfano y la luz de una viuda como gente muy necesitada. Ana vivió toda una vida como viuda. ¿Qué aprendemos de estos disgustos de la vida, hermanos? ¿Qué aprendemos usted y yo el día de hoy? Existe una relación muy importante entre lo que enfrentamos, hermanos, y cómo nosotros debemos de vivir a pesar del disgusto que enfrentamos. Vean aquí en la pantalla, el Dios de los momentos altos de tu vida es el mismo Dios de los momentos bajos de tu vida. Todos hemos experimentado algo muy similar este año, en esta perspectiva. O sea, el Dios del año 2019 sigue siendo el mismo Dios del año 2020. Y todo lo que ha pasado. Aún, hermanos, aquellos, vean en la pantalla, aún aquellos que están en perfecta comunión con Dios pueden experimentar un disgusto. Eso destruye la idea que si estás en el centro de la voluntad de Dios, nada te va a pasar. Eso no es cierto. Vemos una lección muy grande en la vida de la muerte de Lázaro. Incluso vemos el disgusto en la vida de Marta y María cuando vemos la muerte de Lázaro. ¿Qué dice la Biblia? Noten Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no solo Marta está cuestionando a Jesús, pero luego también viene María. Y cuando María ve a Jesús, le dice lo siguiente. En Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Vemos que ellas le están diciendo a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué permitiste esto que viniera a nuestras vidas? Incluso, si ustedes recuerdan la historia, María y Marta mandaron a alguien a decirle a Jesús que ya estaba enfermo Lázaro. Y ellos estaban esperando ansiosamente a ver si viene Jesús, a ver si van a sanar a Jesús. Muy similar por aquellos que hemos estado orando, que Dios les sane de COVID. Y estamos, Señor, sana, haz algo en la vida de tal persona. Oh, mi tío, hazla, sana, por favor. Y estamos, ore y ore y ore. Y Lázaro murió. Y como que en muchas palabras somos como Marta y María y decimos, Señor, ¿por qué? Llegaste muy tarde. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Lo que Jesús le dice a María y a Marta, o más bien a los discípulos de por qué todo esto está pasando, es increíble. Dice la Biblia, vean en Juan 11, aquí está Juan 11, 14 y 15. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Les pudiera decir esto, leemos esto y cuando comprendemos todo lo que está sucediendo, piénsalo de esa forma. Vean aquí en la pantalla, qué noticias tan más tristes para ser seguidas por, y me alegro por vosotros. Amén. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Noten estas verdades de la vida de Lázaro, porque hermanos, hoy tenemos que comprender esto para nosotros hoy. Por ejemplo, el tener una buena relación con Jesús no previno el disgusto de la muerte de Lázaro. La Biblia nos dice en Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sin duda, recuerden, Jesús cuando iba a Betania, ¿qué casa iba? A la casa de Lázaro. Él tenía muy buena relación con esta familia. Incluso la misma Biblia nos dice que él amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas. Entonces, Lázaro no murió porque no tenía una buena relación con Jesús. También vemos que Lázaro no murió porque Jesús no le amaba. Vean Juan 11:3, noten aquí. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ¿qué? Amas está enfermo. Entonces, cuando vemos que Lázaro murió, no podemos decir que Lázaro murió porque Jesús no le amaba. Jesús amaba a Lázaro. Vean, hermanos, que Lázaro no murió porque Cristo no estaba enterado de la circunstancia. Vemos en Juan 11, versículo 4, noten, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora ya le están diciendo a Jesús con tiempo, Señor, Lázaro, el que tú amas está enfermo. Lázaro, el que tú amas, ve rápido, antes que muera. Como si Jesús no pudiera nomás tronar sus dedos y yo hubiera estado sanado. Sin embargo, él está enterado. Así que noten aquí, hermanos, Lázaro no murió porque Jesús no sabía de lo que estaba pasando. Cuando algo así sucede en nuestras vidas, no es como que Jesús no esté enterado de que estamos enfermos, de que estamos pasando por un mal tiempo, de que hay un disgusto en nuestras vidas. Lázaro, hermanos, no murió porque Jesús no podría haberlo sanado. Juan 11, versículo 6, noten, dice la Biblia, cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice ahí? Se quedó 2 días más en lugar de donde estaba. Dice la Biblia que Jesús decidió quedarse otros 2 días más. Está enfermo Lázaro, me voy a quedar 2 días más. ¿Sí están viendo esto, hermanos? Porque yo no sé a quién culpas en tu vida de lo que haya pasado. No es que Dios no te ame, no quiere decir que Dios no estaba enterado, no quiere decir que Dios no podría haber cambiado tu circunstancia. Jesús decidió quedarse ahí 2 días más
Vean por favor, no hay una explicación humana que satisfaga los dolores de los disgustos. Nunca lo va a haber. Nunca hay una explicación humana que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Pues simplemente no hay nada que se puede hacer. Noten Juan 11:6, porque Lázaro no murió, hermanos, porque no podría haberlo sanado. Dice, cuando oyó entonces, él estaba enfermo, se quedó 2 días más. Jesús podría haberlo sanado, podría haberlo evitado la muerte. Y no hay ninguna explicación que usted y yo podamos dar humanamente que va a satisfacer todos nuestros dolores. Ninguna. Vean por favor en la pantalla, muchas veces la pregunta ¿por qué? Nunca será contestada. Nunca. No sé cómo explicarlo, pero nunca vamos a poder contestar. Y yo sé que me han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? No sé. ¿Podría ser que así como Lázaro dijo, para que yo sea glorificado? ¿Podría ser que algo que estás enfrentando es para que Dios sea glorificado en su vida? Vean por favor, la respuesta de Jesús tiene que ser suficiente para nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Juan 11:40 dice, no te he dicho, ¿qué pasó ahí? ¿No está funcionando? Ok, vayan conmigo a Juan capítulo 11. ¿El programa se atoró? ¿Qué está pasando? No están, ok. Quiero que vean entonces Juan capítulo 11 rápidamente. Juan 11, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Ok, entonces vayan también al versículo 40. Y dice la Biblia, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás qué? Entonces, una pregunta, ¿la respuesta de Jesús sería suficiente para ti? O sea, si estás pensando, Señor, ¿por qué me abusaron de niña? Señor, ¿por qué murió mis padres? ¿Por qué me abandonaron mis padres? ¿Por qué? Y no sé qué te estarás preguntando ahorita, ¿sí? Porque todos vamos a tener disgustos distintos. La respuesta de Jesús sería suficiente si Jesús te dijera, ¿esto te pasó para la gloria mía? ¿Fuera suficiente? Porque esa fue la respuesta para Marta y María. Y yo sé que uno pensaría, pero ¿cómo es posible que eso fuera para la gloria de Dios? Porque lo único que nosotros vemos es el dolor, pero no estamos viendo lo que Jesús estaba tratando de hacer contigo por esto. Y quizás Dios iba a hacer algo bien grande si solamente respondieras bien. Y quizás Dios te iba a bendecir de una forma extraordinaria si solamente permitieras ese dolor que te impulsara a quizás hacer una diferencia en la vida. Pero si decides hundirte en agonía y decides vivir en lástima propia y siempre decides vivir en amargura, pues nunca vas a poder ser la persona que Dios quiso que fueras a través de este problema. Yo he permitido esto para la gloria de Dios. Todos queremos una vida sin problemas y sin dolores. Todos queremos una vida sin dolores. Eso me incluye a mí. Nadie los está buscando. Yo no quiero más. Ojalá que en este siguiente año no enfrentemos nada como este año. Amén. No es como que los estamos buscando. Pero existen tiempos donde Él quiere que experimentemos disgustos. Y la única razón que Él quiere que los experimentemos es para la gloria de Él. Cabe esto, hermanos, humanamente les digo, nunca vamos a poder el exactamente por qué, pero ¿saben en qué yo más o menos Dios recibe gloria?
Porque podrías haber estado bien enojado, pero aún te encuentras ayudando a gente. Podrías verte bien amargado con la vida, pero luego te encuentras ganando almas. Todo lo que el diablo te tiró para desanimarte lo estás usando para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado. Marta y María querían que Lázaro viviera. Ana quisiera que su esposo resucitara de los muertos. Marta y María ambas llegaron con Jesús quejándose: ¿por qué llegaste tan tarde? Fue voluntad de Dios que Ana viviera sin su esposo por 84 años, hermanos. Entonces vean aquí en esta pregunta, hermanos, el por qué no sabremos contestar. Amén. Yo no sé qué es su lucha personal. Yo he conocido damas que después de 2 o 3 divorcios no entienden que ha sido su coraje hacia el hombre que los ha llevado a donde están. Hay muchas mujeres que crecieron con un mal padre. Las guía a ser mujeres muy independientes y agresivas. Entonces el hombre se casa y es como que se casó con otro hombre. Y tarde o temprano esto no funciona y el hombre deja a la mujer. Se encuentran quebrantadas y se encuentran airadas más con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el enemigo. Y lo que en realidad quieren es un hombre bien afeminado para que ellas lo puedan controlar. Tarde o temprano, por más dócil que sea el hombre, se enfada. No hay una forma humana como explicar eso, pero yo le he dicho a mujeres: tú eres el problema. Estás tan enojada con el hombre que no eres capaz de ser una buena esposa. Porque todo lo ve con el lente de que es como mi padre, que me abandonó, que me dejó, que me lastimó, y nunca voy a permitir que un hombre me trate así. Y el pobre nomás llegó tarde del trabajo. Amén, y cosas así van sucediendo. Por eso el por qué nunca vamos a exactamente a describir ni tener una explicación humana, pero esto sí, tenemos una respuesta bíblica. Porque yo no sé cuál es su disgusto en este día. Todos tenemos muy distintos. Pero hay cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas para que Él reciba gloria y honra de nosotros. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno, ¿qué? Peso de gloria. Y todos tenemos distintas historias. Vean por favor en la pantalla, muchas veces Dios decide darnos un disgusto para darnos una más excelente y eterno peso de gloria. Yo de muy joven batallaba mucho con varias de las circunstancias de mi vida hasta que fui salvo. Ya todo lo pude poner en un rompecabezas que Dios está armando de mi vida. Mucho tenía que ver con inseguridades con las que yo crecí. No crecí en un hogar cristiano. Hay bien cosas chicas que muchas veces dentro de un hogar que sufre divorcio uno lo experimenta de niño. Tener que visitar los veranos a mi papá, tener que estar con mi mamá, tener que siempre sentir este jale de aquí para allá, ¿dónde voy a estar? Y siempre cuando veo que una familia está pasando por eso, siempre pienso en los niños primero. Porque yo pasé por eso. Y muchas veces los niños no saben articular lo que sienten. Van y se esconden y lloran a solas y se acuestan pensando, ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Cómo va a ser mañana? Pero toda esa bola de energía, todas estas cosas que muchas veces plagaban mi vida, llegaron a tener sentido cuando fui salvo.
Ya habían cosas que comencé a ver, dije yo, qué tremendo es Dios. Dios ya sé lo que estaba haciendo. Por medio de predicaciones, por medio de conferencias, por medio de ejemplos, ir al altar y comenzar a tomar decisiones, ¿Qué tipo de hombre yo iba a decidir ser? No quería ser un hombre que fue vomitado por las circunstancias de la vida. Quería ser un hombre del cual yo decidí quién iba a ser. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer en mi vida? ¿Y qué tipo de padre iba a ser? Y si iba a estar presente en la vida de mis hijos. Y comencé a tener una idea más de lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces yo puedo ver a muchos jóvenes el día de hoy que están enojados con sus padres porque fueron abandonados o algo pasó en sus vidas. Les puedo decir, hey, lo que tú eres es tu decisión. Para de echarle la culpa a algo que pasó hace 10 años. Las decisiones, quién eres hoy, es por cómo respondiste al disgusto en tu vida. Y nunca vamos a poder explicar el por qué, excepto que quizás Dios quiso traer un peso de gloria más a tu vida, pero te la perdiste. Igual como muchas de las historias que he dado, por ejemplo, yo no sé por qué Dios decidió que el papá de Carolina, esposa de Edgar, falleció a los 8 años. Ella tenía 8 años de edad. Vivió básicamente casi toda su vida sin su padre. Yo no sé por qué. Lo que sí sé es lo que ella hoy está haciendo para el Señor. ¿Cómo esto en el cielo cuadra o cómo es que esto sucede? Yo no sé. Ella lo va a entender un día porque de seguro extraña a su papi. Pero ¿cómo es esto? Podría haber dicho, no, esto es injusto. Tuve que vivir sin mi padre, tuve eso que pasó, me voy a enojar con la vida, ¿cómo eso es posible? O decide servir a Cristo. Y ese peso de gloria, un día lo va a entender porque no hay una explicación humana ahorita. Entonces vean por favor, una más excelente y eterno peso de gloria va a ser quizás la respuesta a lo que usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí en esto? ¿Y por qué a mí me pasó eso? ¿Y por qué? Por esto. Para darte un excelente y más peso eterno de gloria. Pero la pregunta ¿es suficiente esto para ti? Pensar que Dios permitió esto en tu vida por algo que Él quería hacer en ti. Vean por favor, y muchos aquí podrán tener un disgusto, un distinto disgusto, que Dios permitió como forma permanente en tu vida. Todos vamos a tener estos, pero noten, algo que no puede ser borrado. No puede ser borrado. Quizás noten algo que cruza tu mente de vez en cuando. O sea, de la nada viene y ¡pah! Te llega el momento otra vez. Y estás pensando, wow, esto me pasó en mi vida. Quizás, vean, algo que te hace pensar, ¿qué hubiera sido si eso nunca hubiera sucedido? ¿Nunca te has pensado? ¿Nunca has puesto a pensar? ¿Y sabes por qué muchas veces ya ni pierdo mi tiempo así? Porque hoy soy por todo lo que me ha pasado. Y yo no sé si estuviera dispuesto a sacrificar ni una cosa del pasado, porque me ha llevado hasta donde estoy hoy. Yo no sé si estaría dispuesto a jugar con eso. Comenzando desde el divorcio de mis padres. Si no fuera por eso, ¿dónde me encontrar el día de hoy? Entonces, quítame todos los dolores de niño, inseguridades. Si pudiera regresar y borrar todo eso,
No estoy dispuesto, porque por aquello soy hoy. Y no quiero jugar con eso. Porque Dios usó eso para hacerme quien soy hoy. Nomás al pensar que a lo mejor no hubiera conocido a mi esposa, quizás nunca hubiera sido salvo. Oh, no, mejor dame toda la agonía para ser lo que soy hoy. No me borren eso, pero he tenido que aprender a usar eso para ser una bendición. Entonces, vean por favor, mientras muchas preguntas no serán contestadas a este lado de la eternidad, noten, hay unas palabras que Jesús dijo que deben ser siempre recordadas. Y son estas: bástate mi gracia. Ana no podría cambiar el hecho que su esposo murió. Bástate mi gracia. ¿Hay algo pasando en su vida que no puedes borrar? Jesús te dice: bástate mi gracia. Crece en mi gracia. Oh Señor, pero me duele. Oh, bástate mi gracia. ¿Sí notan el disgusto de Ana? Pero no se acaba aquí. Y déjales doy el tercer punto rápidamente. Vemos, Ana la profetiza el disgusto de Ana, pero noten número 3. Ana transformó su disgusto en una vida de servicio. Ana podría haberse enojado con Dios. Ana podría haber dejado las cosas de Dios por la amargura. Pero dice la Biblia en el versículo 36, si regresan allá a Lucas capítulo 2, y dice la Biblia en el versículo 36, estaba ahí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ella era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora de Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Noten, hermanos, por favor, que ella podría haber tirado su vida, pero se encontraba en el templo. Y vean, por favor, la forma que Ana respondió a ese disgusto la llevó a un momento increíble de su vida. Entonces, no encontramos a Ana enojada con Dios, no encontramos a Ana fuera de la voluntad de Dios, toda apática, amargada, sin fuego en su vida, toda llena de infidelidad, culpando los dolores de la vida. No, la encontramos en el templo, y eso la llevó a un día increíble de su vida. Vean, por favor, el dolor de la muerte de su esposo la impulsó a una vida de servicio en el templo. Ella podría tirar la toalla, pero no, ella decidió seguir sirviendo en el templo. Y vean, y como servía fielmente, un día pudo ver a Jesús en el templo. Amén. Y ¿saben por qué esto es bien especial? Porque muchas veces no venimos a la iglesia porque nos duele el corazón, estamos desanimados, y cuando Dios tenía algo increíble para ti, te lo perdiste. Porque no te encontrabas haciendo lo que Dios quiso que hicieras. Si Ana no se encontraba en el templo, se iba a perder ese maravilloso momento cuando entró sirviendo a un lado de Elí, y de repente ahí está el Mesías. Aquel que ella había estado quizás profetizando, aquel Mesías del cual Simeón seguía hablando, ahí está, y tuvo esta encrucijada increíble con Dios, porque fue fiel. ¿De qué te estarás perdiendo el día de hoy? Porque en lugar de poner los ojos en Cristo, tienes tus ojos en tu disgusto. Y nadie poniendo las manos en el arado, viendo hacia atrás, es digno del evangelio o del reino de Dios. Entonces, en lugar de servir fielmente, te encuentras siempre aquí y te encuentras acá, donde te lleve tus emociones. Amas a Dios un momento, pero luego acá estás distraído, y luego te vas para allá,
Y como no tienes tus ojos fijos en Jesús, tu vida es un desastre. Eres fiel por momentos, luego eres infiel. Ahora sí voy a hacer una diferencia, luego te ganan las emociones. Pero ella servía fielmente en el templo. Vean por favor, la Biblia solo dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño. Una vida, hermanos, vean, ya avanzada, y todo llegó a su perspectiva al ver al niño. Es como que cuando llegó dijo, wow, toda mi vida, y Dios me concedió ver y experimentar esto. Gracias a Dios, gracias que fui fiel, gracias que me mantuve fiel para el Señor. Pero tengo una pregunta antes de irnos al altar. Y vean esto, ¿habrá un disgusto en tu vida que debes de transformar en un eterno peso? ¿Habrá algo en tu vida ahorita que ha sido tu ancla, cuando la debes de transformar en el motivo? Tendrás, noten, una circunstancia de la cual la gracia de Dios tendrá que ser suficiente, porque no va a haber una explicación teológica por el dolor, no va a haber una explicación teológica por el disgusto, solamente las palabras, bástate mi gracia. Vean por favor, su disgusto puede ser su excusa por una vida mal gastada, o puede ser la razón por la cual gastas tu vida para un más excelente y peso de gloria. ¿Para qué usas el dolor que tienes en tu corazón? ¿Qué estás haciendo con ese dolor? Filipenses 1:12, Pablo dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Qué tremendo fuera, ¿verdad? Decir, pastor, yo he sufrido mucho en toda mi vida, pero Dios ha usado esto para ver muchas almas salvas. Oh, yo podría haberme entregado al mundo, pero mira, Dios usó este dolor y estoy viendo a Dios obrar en mi vida. Oh, podría ser una mujer amarga, pero mira lo que Dios ha hecho. Oh, podría. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí les va, noten. Por el disgusto que José pudo salvar a la nación de Israel. ¿Cuántos recuerdan? Él se encontraba como esclavo y Dios usó eso para salvar una nación. Por el disgusto de su muerte, Cristo salva a todos los que vienen a Él. Vean por favor, por el disgusto suyo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Porque tienes una decisión. Puedes perderte la Navidad porque estás enojado o enojada, o puedes hacer algo con ello. Puedes hacer todo lo posible para ver gente salva por medio de tu problema, o puedes sentarte toda tu vida amargado o amargada, culpando el evento que pasó en tu vida. Pero ¿qué vas a hacer? Vean por favor, que el dolor de hoy sea la fuerza de mañana. ¿Y cómo puedo decir esto? Porque Filipenses 1:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿tienes algo en tu vida el día de hoy? Y todos tenemos disgustos muy distintos. Hay unos muy serios aquí. Por ejemplo, la hermana Cancio, la hermana Hazel, tuvieron algo muy doloroso suceder este año. Hay otros que son más leves. Sin embargo, un disgusto es un disgusto. ¿Qué vas a hacer con ello? No te pierdas la presencia de Dios en tu vida, que es la verdadera Navidad. No te pierdas de esto. Simplemente
porque nunca has escuchado estas palabras, bástate mi gracia, y no lo has aplicado a tu vida. Ese eterno peso de gloria que Dios quiere sacar de ti, lo tienes que entregar a Él. Le tienes que decir, Señor, ahora sí, ya no quiero pelear más. Quiero tu presencia en mi vida, a pesar de lo que yo estoy enfrentando. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que obres en cada corazón. Señor, yo no sé exactamente qué es cada dolor, cada dificultad que mis hermanos y hermanas están enfrentando. Tú sí sabes. Y yo te pido, Señor, por